Esta semana en Cuadriga, el futuro de Europa, ¿en manos de Alemania? Europa afronta tres grandes desafíos: la crisis económica, la ola de refugiados y la guerra en Ucrania. Hacen falta soluciones y algunos reclaman que Alemania ejerza un papel de liderazgo. Berlín es demasiado poderoso como para ser considerado un Estado entre iguales, pero el resto de países rechazaría cualquier acción en solitario. Así, una Alemania demasiado fuerte se quedaría aislada, pero una Alemania demasiado débil sería incapaz de imponer sus puntos de vista. ¿Cómo proteger a Europa frente a la crisis? ¿Tiene futuro la Unión Europea? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Silvia Cabrera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Desde hace un tiempo para acá se dice que Europa vive una profunda crisis existencial como proyecto político y económico, y se plantea la cuestión de cómo abordar esta situación y si realmente la Unión Europea tiene futuro. Inevitablemente también surge la pregunta sobre el rol que Alemania debe cumplir en estos momentos, y es que para muchos Alemania, por sus recursos y sus capacidades, es el único país que puede mantener unida a una Europa tan homogénea y amenazada por tantas fuerzas externas. Ese es el tema que vamos a tratar hoy aquí, el futuro de Europa en manos de Alemania. Les vamos a presentar a nuestros invitados. Burkhard Birke, periodista de la radio pública alemana Deutschland Radio, ha sido corresponsal en Bruselas, Londres y París. Opina que Alemania es responsable de que la Unión Europea no fracase. Debe fortalecer el eje franco-alemán para buscar soluciones. Carlos Jesús González, periodista mexicano, trabaja como corresponsal del Centro Alemán de Información. Carlos considera que Alemania tiene un papel fundamental en la UE, pero el futuro de Europa está en manos de los 28. La integración debe ser fundamental para que el proyecto europeo se mantenga. Rosalía Sánchez, periodista española, corresponsal en Berlín de la radio española COPA y del periódico El Mundo. Rosalía dice que Alemania determinará el futuro de Europa. Es el país europeo con mayor potencial de liderazgo económico. Bueno, bienvenidos a nuestro programa y gracias por estar de nuevo acá con nosotros. Llama la atención que en las últimas décadas Europa ha avanzado mucho y tiene muchísimos logros. Todavía, a pesar de la crisis financiera, Europa sigue siendo una potencia económica y los países viven en una estabilidad democrática que muchos quisieran tener. Sin embargo, tiene problemas y hay crisis que la está afectando muy fuerte. Quiero abrir este debate con una pregunta general que quisiera que todos ustedes me la respondieran, y es: ¿cuál es realmente el problema más importante que tiene Europa en este momento? Carlos. Yo diría sin duda que es el de los refugiados, sobre todo porque estamos hablando de una cuestión de vida y muerte, de que a partir de las decisiones que se tomen, ya sea de manera unilateral por parte de Alemania, ya sea en conjunto, que sería lo ideal, pues depende de la vida de muchas personas. Es lo que hay que resolverse ya. Tú, Burkhard, ¿qué opinas al respecto? Bueno, hay que distinguir entre problemas y desafíos. Los desafíos los tenemos con Ucrania, los tenemos con la crisis de Grecia y con los refugiados, por supuesto. El problema de Europa es que no hay una identidad europea, que el nacionalismo está creciendo, la extrema derecha está creciendo, y entonces hay el problema que el chivo expiatorio de todo es la Unión Europea. O sea que si en un país algo va mal, es la Unión Europea la culpable, y hay una falta de solidaridad. Yo creo que eso hay que trabajar. ¿Tú qué opinas, Rosalía? Yo creo que, sin quitar la importancia a la crisis como la de los refugiados o crisis de la deuda, son más coyunturales, se superarán en el tiempo. El gran reto de Europa es mantener un grado aceptable de influencia en un escenario global en el que surgen otras potencias con mucha más fuerza demográfica, económica, incluso ideológica. Y Europa nos estamos quedando un poco pequeñitos en medio de todo este nuevo contexto. ¿Cómo afrontar esa situación? ¿Cómo seguir construyendo Europa con los miembros con los que contamos ahora mismo? ¿Cómo seguir profundizando en la construcción de Europa? Yo creo que ese es el gran desafío, porque hace falta nuevas concesiones, nuevos pasos hacia
hacia un gobierno europeo y los países no parecen estar como psicológicamente preparados, ¿no?, para dar ese paso. Claro, y sobre todo eso que tú hablas de la identidad, yo también siento que Europa tiene un gran problema de identidad, pero ¿cómo es posible que 28 países puedan unirse y realmente podamos hablar de un demos común con tantas diferencias? Bueno, hay factores en común que hay que darles mucha importancia. El hecho de que 70 años de paz entre esos países. La Unión Europea ha ganado el Premio Nobel de la Paz por algo, porque hemos logrado una paz durante 70 años. Claro, para la generación de hoy día eso no es un logro. Eso puede crear una parte de la identidad. Otra parte es que tenemos el euro en una gran parte de los países. Es que tenemos la libertad de viajar sin control en las fronteras aún, porque con la crisis migratoria eso puede cambiar. Esos son logros que para la gente, los jóvenes de hoy día, son normales. Ellos viven como dentro de un gran país, pero siguen siendo españoles, portugueses, griegos, alemanes, en lugar de decir somos europeos. Y eso es también parte del desafío para la política, de crear ese sentimiento de comunidad, de solidaridad. Pero mientras que peleen los políticos sobre los miles de millones que se dan a Grecia, sobre cómo destruir las cuotas de los refugiados, entonces, claro, no se cree esa solidaridad, ese sentido en común. Esa es la gran tarea. ¿No piensas que ayudaría mucho, Burkhard, a crear ese sentido de identidad europea, al tener una opinión pública europea? Tenemos unas concesiones ya hechas a Bruselas, hay de alguna forma un incipiente gobierno europeo y, sin embargo, la opinión pública que juzga a ese gobierno, que se contrasta con él constantemente, no es una, son 28. Siguen siendo opiniones públicas, no hay medios de comunicación europeos, digamos, que den ese mismo mensaje. Eso permite a los gobiernos hacer siempre un doble juego, ¿no? Decir un mensaje en Bruselas y matizarlo mucho más o contarlo de otra manera a los medios nacionales cuando llegan a la capital de su país. Y mientras esto siga pasando, claro, esto hace mucho más fácil el que un señor en Madrid vea la Unión Europea diferente a cómo se ve desde Berlín o cómo se puede ver desde Oslo, sencillamente por el hecho de que carece de la información común que podrían tener los europeos. Por supuesto, yo también coincido en que el abismo entre las instituciones y los ciudadanos europeos es cada vez más grande. O sea, amigos alemanes me han dicho, yo sé quién me representa en el Parlamento alemán, pero no sé quién me representa en el Parlamento europeo, cómo se hace el cabildeo. Hay una falta de información y evidentemente si la idea es reestructurar Europa y crear una nueva Europa, tiene que ser en base a los ciudadanos, a la opinión de los ciudadanos y lo que quieren los ciudadanos. Y eso que hablábamos de identidad, que tú decías, bueno, hay un señor español, otro que se siente, eso también se ve en las políticas europeas y sobre todo se está mostrando ahora con la crisis de los refugiados de la que tú hablabas, Carlos. Pareciera que no hay una política común entre todos. Por supuesto. Por fortuna, esta semana fue muy significativo el que Hollande y Merkel se hubiesen reunido y hayan expuesto el tema, la necesidad de que exista una ley migratoria en común de toda Europa. Por un lado, para desahogar a Italia y Grecia, que es donde llegan la mayor parte de refugiados, pero también para hacerlo de la manera más humanitaria y justa posible. Esto es a partir del reparto de cuotas, de lo que se habló en el abril y mayo pasados, que no funcionó, pero si se hace esto, si de verdad se crea una opinión o una fuerza en conjunto que quiera dar solución a este problema, creo que se puede hacer. Creo que es un momento muy importante para que se haga y además cambie la imagen de Alemania en el resto de Europa y en sí de Europa en el mundo. Habría que hacer una cumbre de emergencia para solucionar ese problema de refugiados. Y claro, que el resto de Europa está muy contento que Suecia y Alemania, sobre todo, reciban la mayoría. O sea, estamos contando con 800.000 refugiados para este año que esperamos en Alemania. Eso es un número considerable, que Alemania económicamente los puede recoger y acomodar y todo. Sí, económicamente sí se puede, pero eso no es la solución porque es una falta de solidaridad. Igual que Alemania da miles de millones de euros a Grecia, hay que tener una solidaridad mutua. Entonces, una cumbre de emergencia para decidir cuáles son los países a donde se pueden retornar refugiados que vienen por puros motivos económicos, una cumbre que define las cuotas y una solidaridad, una estrategia
europea, sobre todo que el acuerdo que hay sobre la política de asilo, que el que llegue a la Unión Europea sea tratado en el país de llegada, lleva al absurdo, porque ahora Italia y Grecia no los registran y los siguen, los dejan seguir a Alemania, a otros países, aunque deberían. Entonces, esa política, esa regla ha fracasado, la famosa regla Dublín II, entonces hay que cambiarla de urgencia. Bueno, y no solamente eso, sino cuando explotó a comienzos de este año la crisis de migrantes en el Mediterráneo que llegaban a Italia y a Grecia, la Unión Europea habló de cuotas de migrantes para cada país y no lo aceptaban, ¿no? Mira, yo soy, a pesar de todos estos hechos que son ciertos y a pesar de todas estas dificultades y acuerdos que no se cumplen y normas que quedan desfasadas por la realidad, yo soy relativamente optimista. Y os digo por qué, porque los europeos, a pesar de que seamos opiniones públicas fragmentadas, a pesar de que no nos sigamos identificando como un pueblo común exactamente, sí que en el fondo compartimos los mismos valores y eso se puede ver. Lo acabamos de ver en la conferencia de los Balcanes que se ha celebrado en Viena precisamente con este asunto de los refugiados. Bueno, ahí no estaban representados los países de la Unión Europea, con lo cual es un ejemplo que no puede valer del todo, pero para lo que quiero explicar, sí. Al inicio de la sesión estaban los representantes de los países de los Balcanes de uñas, todos diciendo: pongan más dinero sobre la mesa. No nos vengan a decir no levanten vallas, sino que pongan millones sobre la mesa. Y cuando haya millones hablamos. Desde la representante de política exterior de la Unión Europea, los representantes de Alemania venían con otro discurso. No, repartamos las responsabilidades. Ustedes tienen que registrar a los refugiados. En medio de esta reunión ha llegado a la conferencia una terrible noticia, y es que al sur de Viena, en una autopista, se ha encontrado en un camión de carga 50 refugiados muertos, asfixiados en el compartimento de carga. El conductor había huido y había dejado este paquete ahí en medio de la carretera, ¿no? Y a partir de que ha llegado esta noticia a la sede de la conferencia, se ha percibido ese cambio de actitud por parte de todos y esa voluntad de entendimiento y esa convicción de que, a pesar de que todavía no tenemos el mecanismo exacto, no hemos dado con el resorte que nos permite a todos articular una solución concreta, somos capaces de encontrar esa solución y juntos lo vamos a conseguir. Bueno, voluntad de entendimiento, acabas de decir tú, sin embargo, por ejemplo, con la crisis de Grecia, parecía que no había esa voluntad de entendimiento, ¿no? Se llegaron a fuertes negociaciones, fueron momentos bastante difíciles. Todo el mundo recuerda esa noche del domingo terrible en la que estuvo Grecia a punto de salir de la zona euro. Eso quizás es un poco relativo, entonces, ¿no? Eso de lo que tú hablas, de entenderse entre todos. Finalmente nos hemos entendido, ¿no? Al menos por ahora. Yo creo que en la crisis de Grecia lo que hemos visto es una escenificación de una confrontación interna que ha habido en la Unión Europea. Sería tonto negarlo, pero como la hay en todas las casas. Vemos las cosas diferentes desde Atenas, o desde Bruselas, o desde el Eurogrupo, o desde Berlín. Y hay que encontrar la manera de todos seguir juntos, ¿no? Yo creo que de cualquier manera sí se revelaron ciertas fisuras que tuvo la construcción de la Unión Europea, sobre todo desde el punto de vista económico, que es algo que ya hemos hablado mucho en este programa, la carencia de una unión fiscal, de una unión financiera. Quizá el momento de haberlo hecho fue justo con la crisis mundial de 2009, pero en ese momento Alemania dijo, bueno, que cada quien en su cuestión financiera se rasgue con sus propias uñas, y quizá ahora estamos viendo las consecuencias de ello. No hubo esta intención y voluntad política de los países para tomar este problema como un problema común. Y ahí estamos en el punto clave, porque el país que debería tomar ahí la responsabilidad es Alemania, pero a Alemania le va tan bien, inclusive con la crisis, que no tiene interés. O sea, ahí realmente acuso a mi país de falta de solidaridad, porque hay cálculos de que por la crisis con Grecia, en intereses, Alemania, cuando se endeuda el Estado, ha ahorrado hasta 100.000 millones de euros en los últimos 5 o 6 años y ha dado 83 a Grecia. O sea, siempre salimos con toda la crisis, con todos los miles y miles de millones que hemos dado a Grecia, salimos ganando con la crisis. O sea, eso hay que aclararle al público, que hay que también ejercer esa solidaridad. Las exportaciones de Alemania van a los países de la Unión Europea en un 40% de todas las exportaciones. Alemania, su economía es fuerte porque Alemania exporta. Y lo que un país exporta demasiado es el déficit de los otros. O sea,
al final, Alemania se aprovecha y tiene que dar solidaridad. Pero esto, Burja, además tiene consecuencias también del tipo social. O sea, hay un sentimiento anti-alemán ya en varios países de Europa, sobre todo Que es muy Europa del Sur, peligroso. y eso, Bueno, pero por supuesto que es es peligroso. normal porque cada vez, o yo pienso que es normal porque cada vez que salen nuevas crisis y estas crisis también duran mucho más, Alemania ha tenido que salir como potencia económica que es en Europa a resolver la situación y a tomar un rol de liderazgo dentro de los problemas. De todas maneras, los medios de comunicación en los últimos meses se han dado un festín con este nuevo rol que ha asumido Alemania en Europa, y el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha salido muy mal parado y quizás es uno de los hombres hoy en día más odiado de aquí, del continente europeo. Veamos. En el sur de Europa es una figura muy controvertida. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, es considerado un político rígido que ha implantado en Grecia y en Europa su propio credo: disciplina fiscal, ahorro y esfuerzo. Tras duras negociaciones, Schäuble ha logrado imponer sus ideas en Europa, pero no ha hecho muchos amigos. Incluso Italia y Francia se han distanciado de él. Hasta ahora las decisiones en Bruselas se tomaban tratando de encontrar consenso entre todos. ¿Ha dañado la rigidez de Schäuble la idea de Europa? Bueno, ¿qué tanto peso tiene realmente Alemania en Europa en estos momentos, Burkhard? Bueno, Alemania es en el campo económico clave para todas las soluciones de problemas en Europa. Sin embargo, solamente funciona en tándem con Francia, y eso a veces en los últimos meses se ha olvidado. ¿Por qué? Porque Francia no está a la altura en este momento. Eso se quejan mucho los franceses de esto, que políticamente Alemania y a Francia siempre daban un tándem a la altura, pero en este momento los franceses, por sus problemas económicos, no se sienten a la altura. Y entonces todo lo que dice el señor Schäuble, el ministro de Finanzas, también indirectamente es dirigido hacia Francia, que también tiene problemas con su déficit, con su endeudamiento, con su economía. Pero si Francia y Alemania van en la dirección y Francia tiene la función del puente hacia los países del sur de Europa, entonces la Unión Europea funciona, es el motor que promueve la integración europea. ¿Pero tú crees realmente que este eje franco-alemán está tan fortalecido para lograr eso? Porque hemos visto, por ejemplo, tras la crítica situación de Grecia, Francia fue uno de los países que levantó también su voz contra Alemania, ¿no? Y esa idea de que Grecia, si no aceptaba las condiciones, tendría que irse de la Unión Europea. No hubo solución, sino hasta que Francia y Alemania fueron caminando en la misma dirección. Eso es la prueba que siempre en el pasado, en la historia reciente, se ha dado que cuando los líderes de Alemania y de Francia van caminan en la misma dirección, Europa avanza, se solucionan los problemas. Si van en direcciones opuestas, no funcionan. Y es quizá Francia el único país que se ha atrevido a alzar la voz, digamos, contra lo que ha dicho Alemania, ¿no? Hablo de los últimos años. ¿Hay liderazgo o hegemonía por parte de Alemania, Rosalía? Hay liderazgo, y es un liderazgo además que se le ha pedido a Alemania, ¿no? Alemania ha sido muy reticente. Desde el inicio de la crisis ha tardado mucho en asumir ese papel de liderazgo. Primero por unas cuestiones de identidad alemana históricas, probablemente. No quería adoptar ese rol, no era la voluntad ni de este gobierno ni de Alemania, ni Alemania estaba preparada para asumir ese rol. Yo he sido testigo desde cómo desde diversos cuerpos diplomáticos europeos y en diversas reuniones se le ha pedido a Alemania que asuma ese liderazgo. También hay que decir que en muchos países europeos, cuando dicen liderazgo, quieren decir poner la billetera. Es decir, yo no sé por qué lo llaman así, pero cuando están diciendo Alemania debe asumir liderazgo, lo que tratan de decir es que Alemania debe poner dinero para solucionar este problema, ¿no? Eso sería otro tema. Pero Alemania ha ido un poco forzada, es decir, alguien debía liderar esta crisis. Francia no estaba en condiciones, no estaba a la altura de las circunstancias, y Alemania, un poco a regañadientes, se ha visto en esa situación. Y a mí me gustaría romper una lanza por el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, porque es cierto que bueno, su imagen se ha visto dañada, sobre todo terriblemente dañada, sí, de cara a los países del sur de Europa.
Pero bueno, igual que Burkhardt ha hecho este ejercicio tan sano de entonar el mea culpa sobre algo que hace su país, yo creo que también pues me pongo yo ahí en los países mediterráneos y entono el mea culpa, porque, a ver, para nuestros gobiernos es muy sencillo y muy rentable en las urnas cada medida antipática que hay que tomar, decir es por culpa de Alemania, esto lo impone Alemania, esto es la Merkel o esto sin es embargo, Scholz. justamente... hay un ejemplo genial porque en España se registró el crecimiento económico más fuerte después de la crisis y España ha seguido el camino a la austeridad de las reformas. O sea, también hay ejemplos positivos cuando se sigue el Pero ejemplo cuando hay alemán. el resultado no ha sido Merkel. Cuando hay resultado sido el gobierno ha sido español, el gobierno por español supuesto. y lo vamos a contar ahora en la campaña electoral de cara a las próximas Bueno, y elecciones. llama la atención esta imagen tan negativa que tiene Schäuble y sobre todo en Grecia ahora, que los días previos al referéndum había un cartel que con la imagen de Schäuble y abajo decía: vas a dejar que te siga chupando la sangre. O sea, es demasiado fuerte la imagen que tiene Schäuble, sobre todo en los países del sur de Europa. ¿Tú crees que el ministro de Finanzas quiere imponer la política alemana en los vecinos europeos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, digamos que esto me recuerda un montón, hay una lectura fundamental para este tema, que es una Europa alemana de este sociólogo Ulrich Beck, pensador grande que se murió a principios de este año. Y él dividía, digamos, en esta construcción de Europa a los ortodoxos del Estado-nación, que son los que están aferrados a la soberanía nacional, a no ceder para nada a la soberanía nacional, y los arquitectos de Europa, los que están dispuestos, digamos, a ceder la soberanía de cada país para construir una Europa en conjunto, que finalmente es lo que se quería en un principio. Schäuble yo definitivamente lo pondría dentro de esta línea de ortodoxos de Estado-nación, que no están dispuestos a ceder la soberanía y mucho menos la económica. Y en este sentido, creo que Alemania, si bien no es el culpable de todos los males que acusan a Europa, sí es quizá el primer país que podría dar un paso para dar un cambio. ¿Es necesario que Alemania asuma ese liderazgo? Yo creo que sí. En conjunto con Francia sería lo ideal, ¿no? Pero ¿y dónde están las instituciones europeas que deberían asumir el liderazgo? ¿Por qué un solo país tiene que asumir toda la responsabilidad de llevar a Europa hacia adelante? Porque ese mismo país ha sido reticente a darle más poder al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo. Bueno, estamos en un cruce, en una situación muy crucial, porque o avanzamos con Europa y tomamos esa crisis migratoria de Grecia y todo para avanzar a una integración más profunda de Europa, o se va a paralizar todo. Eso es un punto que hay que coger. Pero el nacionalismo es tan fuerte que abandonar más soberanía, por ejemplo, en cuestiones fiscales y todo, para crear un gobierno económico y fiscal verdadero, lo que necesitaríamos para estabilizar el euro va a ser imposible. O sea que hay que ir paso por paso, pero no hay que dejar el campo a los extremistas que no quieren una integración más profunda. Hay que ir lento, explicar el modelo europeo y hay que tomar la oportunidad de la crisis para avanzar. Para Alemania es supremamente delicado con nuestro pasado. Tú lo has mencionado, porque tomamos el ejemplo de la crisis migratoria, los alojamientos que están incendiados por gente de la extrema derecha. La imagen del nazi feo surge inmediatamente. O sea, hay mucha delicadeza en tratar el problema migratorio para Alemania. Tenemos una responsabilidad increíble porque tenemos un pasado X y que no hay que repetir los errores del pasado. Entonces todo el mundo mira cómo Alemania va a tratar el tema y entonces Alemania también tiene que gestionar esta crisis con mucha agilidad, pero también con la solidaridad de los otros europeos. ¿Tú qué opinas, Rosalía, sobre lo que dice Burkhardt? Yo creo que ahí juegan un papel muy importante los partidos políticos de todos los países. Estoy de acuerdo con el planteamiento que hace de cómo se está, de la situación en Alemania, ¿no? Pero yo lo amplío la visión a toda la Unión Europea y yo veo partidos políticos en todos los países europeos que son los primeros que no dan vía, no abren la luz verde del semáforo a que haya una mayor integración europea. ¿Por qué? Porque eso supone perder soberanía, porque eso supone perder poder, que es por lo que ellos están peleando. Y cada vez que un partido de estos llega al gobierno,
pone el corralito y de aquí en este poder no se nos escapa y no se cede nada, ¿no? Eso pasa en, y no se en puede Alemania y decir pasa en también, el resto de países europeos. ¿No se puede decir también que es parte de ese miedo al gran poder que tiene Alemania hoy en día? Sinceramente no. Sinceramente creo que tiene más que ver con la voluntad de aferrarse al poder existente. Claro, la voluntad que política de Alemania cada se nos, país, ¿no? O sea, Sí. creo que todo se limita a eso también. Pero tomamos un ejemplo. Alemania fue acusado de dominio en la época antes del euro, del dominio económico ya, por el marco, y que estaba dictando los intereses para toda Europa. Alemania cedió en la unificación de Europa, en la Unión Europea, su autoridad monetaria al Banco Central. Y ahora el Banco Central con Draghi, el presidente, está haciendo una política que está opuesta a la idea de llevar un Banco Central alemán. Sin embargo, Alemania lo acepta o lo tiene que aceptar porque juega con las instituciones y las reglas europeas. O sea, no es que en absoluto Alemania no esté dispuesto, pero miramos el derecho de fiscalidad, de levantar impuestos o no, es el derecho más fuerte y original de un país, de un Estado nacional. Y de abandonar esa soberanía va a costar mucho trabajo. Hay que ir paso a paso, crear un impuesto europeo con el cual se pagan proyectos europeos, proyectos para recibir los refugiados, proyectos para crear crecimiento en Grecia. Seguro de desempleo a nivel europeo, por ejemplo. Cosas así, exactamente. Una solidaridad europea, paso a paso. Cedemos una parte de nuestro derecho de crear impuestos a la Unión Europea y creamos un impuesto europeo que es para el presupuesto europeo. Vamos en ese camino, vamos en ese camino. Lo que ocurre es que lo vemos como a cámara lenta, porque lo vemos desde dentro y cada día que pasa y cada mes y cada año. Cuando esto se vea en perspectiva histórica, se vea el movimiento mucho más rápido, será mucho más coherente y de alguna forma estamos avanzando ya a esa homologación. Bueno, y hablando de liderazgo, Sí. llama la atención que los demás países de Europa ven a Alemania como el país más fuerte y el que está asumiendo toda la responsabilidad. Sin embargo, una encuesta que hemos hecho acá en DW Deutsche Welle dice que el 39% de los alemanes opina que es el Banco Central Europeo el que tiene la influencia política dentro de la Unión. El 36% dice que la Comisión Europea es el órgano más importante y para un 34% de los alemanes su propio país es el que dirige la Unión. Solo el 34% de los alemanes tiene esta percepción. ¿Por qué esas diferencias, Burkhard? Pues yo creo que lo que dije al principio, que un poco se da toda la responsabilidad y también el sentido de toda la culpa a las instituciones europeas. Pero lo que es cierto es que las instituciones europeas no tienen legitimación democrática suficiente. O sea, hay una legitimación democrática, pero no suficiente. Y hay errores de construcción. Tomemos uno. La legislativa y la ejecutiva son lo mismo. Es el Consejo de Ministros o de Jefes de Gobierno y de Estado, que ellos mismos son la última instancia de crear leyes y además de ejecutarlos. Eso en ninguna constitución democrática tradicional es el caso. O sea, el Parlamento Europeo debería tener mucho más derechos en crear legislación, por ejemplo. Eso es un error de construcción. Otro error de construcción. Los ministros de Finanzas en el Eurogrupo que controlan el euro, ellos son responsables de sus presupuestos nacionales. Si los pasan en endeudamiento de las reglas para el euro, se tendrían en este mismo consejo que autocastigar. ¿Quién se autocastiga? Porque es el gremio. Ellos mismos se endeudan demasiado, hacen un error y luego se tienen que pegar y sancionar. Nadie lo hace, ni Alemania ni Francia lo han hecho. Esos errores de construcción hay que corregirlos y hay que crear, por ejemplo, una parte, un control del Banco Central, a mi opinión. Y no está bien que el Banco Central al mismo tiempo tenga la supervisión bancaria. Además, da el dinero y luego supervisa los bancos. Rosalía, ¿crees que es factible corregir esas cosas o es una utopía lo que está diciendo Burkhard? No, una utopía para nada. Yo estoy convencida de que eso va a suceder y, como digo, en perspectiva histórica será todo mucho más, tendrá más fácil lectura. Pensemos que cuando se construye la Unión Europea con todos sus defectos y con todos sus déficits, por supuesto, democráticos, estábamos en un escenario de desconfianza entre países, por Dios, que unas semanas antes casi se habían estado destrozando en una guerra absolutamente sangrienta. Entonces, si nosotros tomamos en la perspectiva de las décadas los logros que ha conseguido Europa,
pues naturalmente que hay mucho por hacer todavía, pero yo soy optimista. Yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de ver esto desde una perspectiva histórica y como si fuese en cámara lenta. La Europa de ahora, lo que más pesa ahora es la economía realmente. Pero creo que no hay que olvidar, es muy importante saber que Europa no es solo el euro, no es solo la economía, sino tiene un bagaje histórico y cultural súper importante. Son como dices tú, países que se mataban unos a otros, como dijo Ulrich Beck, países que querían escapar de su pasado sangriento y belicoso. Es cierto, lo que pasa es que en su origen y en su ideal era un edificio horizontal. Y ahora es un edificio vertical donde están países del norte y países del sur, países acreedores, países deudores, países pobres y países ricos de Europa. Entonces, la idea es volver a esa posición horizontal. Pero mira, ya que citas a Ulrich Beck, que me encanta, porque para mí fue un profesor respetadísimo, le he entrevistado en varias ocasiones como periodista después y creo que sus opiniones sobre este tema son una referencia imprescindible. Pero también, y esto lo llegué a discutir con él antes de que tristemente nos dejara, yo creo que se equivocaba un poco en ver el foco de este problema y que su visión, que fue muy vigente en un momento, se había quedado un poco anclada al siglo XX. Estamos al siglo XXI. Nuestro concepto de solidaridad interna tiene que cambiar, porque nuestro papel en el mundo está cambiando. Por la fuerza de los acontecimientos no lo hemos decidido los europeos. Sencillamente el mundo gira mucho más rápido de lo que nuestros... Sí, pero el concepto no cambia. La solidaridad es los que más tienen ayudan a los que menos tienen. Pero hay es que crear bienestar para poder repartir. Entonces, a mí me hacen falta proyectos, la digitalización. ¿Por qué no se crea un Google europeo? Porque en el mundo digital, en la innovación, crear clusters. Creamos en Europa Airbus y todo el mundo se rió. Nunca van a poder competir. Airbus es el número 1 o número 2 aviador, constructor de aviones Pero ahora. Antes de llegar a todos esos avances tecnológicos, Burkhard, de los que tú hablas, tenemos que ver que están saliendo fantasmas que aquí en Europa se creían ya olvidados, como los que habíamos hablado anteriormente: el nacionalismo, la xenofobia, el racismo, los gobiernos autoritarios. Todo eso está saliendo y hay que hacerle frente a esa situación. Vamos a ver el siguiente reportaje. Desde su fundación, la Unión Europea ha sido sinónimo de paz, bienestar económico y defensa de valores comunes como los derechos humanos. En 1995, el Acuerdo de Schengen abrió las fronteras intereuropeas de forma ampliada. La Unión era un proyecto cargado de ilusión en el que todos querían participar. Muchos países, sobre todo en el este de Europa, estaban impacientes por ingresar en la Unión y más tarde en la eurozona. Pero ahora que por primera vez la Unión afronta grandes problemas como la crisis de Grecia y la ola de refugiados, cada vez más países se distancian de los valores europeos, como el Reino Unido o Hungría. De pronto, la Unión se ha convertido en sinónimo de burocracia, desinterés por los necesitados y despilfarro. ¿Se puede salvar Europa? Rosalía, antes de pasar esa pregunta que es realmente lo que nos tiene acá debatiendo, ¿tú crees que realmente hay países que no quieren estar dentro de la Unión Europea? De los actuales miembros Sí. No, realmente no. O sea, yo creo que si se pregunta, y así surgen las encuestas, ¿no? Se pregunta por la membresía de la Unión Europea, los países siguen perteneciendo, sigue habiendo países que quieren asociarse a la Unión Europea, que quieren entrar en este club de paz y de bienestar que es la Unión Europea, aunque sí que es cierto que quizá con mucho menos entusiasmo que hace 8 años, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, la Unión Europea sigue siendo un proyecto ilusionante y un proyecto muy vivo. Es que decimos, bueno, ahora que la Unión Europea afronta estas enormes dificultades, ni son las primeras dificultades que ha afrontado la Unión Europea, ni serán las últimas.
Sencillamente, el mundo sigue girando, nos tenemos que acomodar a esa forma. Antes decías, la solidaridad sigue un principio. Ya lo que ocurre es que en esta economía del siglo XXI, solidaridad significa crear competitividad, que se cree competitividad allí donde no hay recursos, ¿no? Pero cambia un poco, los conceptos giran y hay que acomodarse a esto. Pero la Unión Europea sigue siendo un proyecto. Pero está, por ejemplo, el Reino Unido, que quiere hacer un referéndum para preguntar si quieren seguir o no dentro de la Unión Europea. Están movimientos como Podemos en España, también con un discurso muy fuerte contra la Unión Europea y contra Alemania, por supuesto. Y está Syriza en Grecia. O sea, que hay casos específicos en los que sí se ve que hay, o no hay, pero sí quisieran alejarse un poco de la Unión Europea. Yo creo que es una utilización del concepto de la Unión Europea. Es decir, habría que ver realmente si Syriza plantea la salida de la Unión Europea. De hecho, cuando se ha visto ante la posibilidad de salir de la Unión Europea en la negociación para el tercer rescate, ellos han sido los primeros que se han dejado torcer el brazo para no salir de la Unión Europea. Entonces, que me vengan diciendo con que ellos plantean. Podemos en España, otro caso todavía más irrisorio, es decir, veríamos a ver qué apoyo obtendría Podemos en España si realmente plantea seriamente que en su programa político va una salida de la Unión Europea. Creo que es conocer poco la opinión pública de los países europeos. Sí que es cierto que el nombre Unión Europea y el concepto y el proyecto de Unión Europea se usa políticamente para obtener beneficios, se malutiliza. Y eso nos crea problemas y eso nos va a pasar factura, como lo estamos viendo. Lo que está ocurriendo en las calles de Alemania es una factura que estamos pagando con retraso, pero que la estamos pagando. Yo creo que sí, o sea, a partir también de la falta de cohesión política y social que actualmente tiene Europa, se crean nidos de cultivo para ideologías antieuropeístas, de extrema derecha, y me parece que es lo que está sucediendo. ¿Qué tan fuertes son esos movimientos de extrema derecha, esos movimientos que se están viendo de xenofobia contra los refugiados acá en Alemania? ¿Qué tan fuertes son aquí en la Unión Europea? Yo creo que son fortísimos en todos los rincones europeos. Lo que pasa es que en Alemania, como bien ha dicho Burkhard, por su pasado, adquieren unas dimensiones colosales cuando suceden estas cosas. Y está muy mal, y ha habido situaciones como la de antier, donde unos imbéciles neonazis agredieron a una familia de refugiados de manera que ni siquiera quiero describir. Creo que siempre va a haber esto. Y es con lo que se queda, por desgracia, la mayor parte de la gente que ve la televisión en países como Latinoamérica. No son solamente pequeños grupos. Está, por ejemplo, el gobierno de Hungría, ¿no? El gobierno húngaro que quiere construir un muro para que no pase la gente a Europa. Claro. O sea, y por supuesto que va a haber este tipo de respuestas en gobiernos, este tipo de respuestas en personas, pero a lo que voy, a lo que tú me preguntabas con respecto a Alemania, son cuestiones puntuales, porque como decimos una cosa, también hay que decir que la mayor parte de la gente alemana, y no lo digo yo, sino las encuestas, está a favor de que lleguen refugiados aquí, ven la manera en que pueden apoyarlos, y eso es algo que también debe saber la gente. O sea que, como dijo Gauck, hay una Alemania oscura y hay una Alemania brillante. Y esa proporción en la población es mayor que en los años 90, que tuvimos la crisis en los Balcanes y llegaron muchos refugiados también aquí. Y precisamente hablamos de los Balcanes antes. Hay que recordar a esos países, incluyendo a Hungría, que nosotros dejamos nuestras puertas bien abiertas para todos ellos, para que ellos ahora no las cierren a los refugiados que vienen o pasan por sus países. Burkhard, ¿tiene futuro la Unión Europea? Absolutamente. Pero hay que en este momento coger la situación, el momento, la dinámica y hacer un contrapeso contra todos esos movimientos derechistas o nacionalistas y intensificar la cooperación, crear innovación, crear más bienestar por proyectos de digitalización de la economía, grandes proyectos económicos. Hay que tomar miles y miles de millones de euros para crear crecimiento en los países del sur. Eso es lo que hay que hacer ahora y trabajar para crear una identidad europea. ¿Qué opinas, Rosalía? Tú eres muy optimista. ¿Tú crees que sí tiene futuro, no? Por supuesto tiene futuro el proyecto de la Unión Europea. Lo que no tiene futuro son los nacionalismos. Cuando hablamos de estos movimientos nacionalistas, neonazis, esto no tiene ningún futuro político. Creo que debe ser muy tenido en cuenta, muy investigado y muy tratado, pero en el plano sociológico.
No, en el plano político es un absurdo que no, como proyecto político no aguanta dos embates, vamos, no sobreviviría. El proyecto es el europeo. ¿Son minorías estos movimientos aquí en Europa? Son minorías lo suficientemente grandes como para que deben ser tenidas en cuenta. O sea, no es una solución, como son pocos, no les hacemos caso. No, eso sería un grave error. Debemos ver qué pasa a estas personas, debemos ver qué les causa este malestar que les lleva como reacción a volverse en contra de los refugiados. Esto lo tenemos que estudiar, lo tenemos que tratar y tenemos que poner solución a esos problemas. Me parece importantísimo. Pero no debemos considerarlo una especie de movimiento político o capaz de generar ningún proyecto político, porque sinceramente es que creo que no tiene esa capacidad. ¿Crees que tiene solución estos problemas que está atravesando Europa en estos momentos, Carlos? Por supuesto, pero insisto en que es básico que exista más participación ciudadana. O sea, en todos los aspectos europeos, económicos, políticos, sociales, tiene que haber más participación de parte de los ciudadanos, a partir de plebiscitos, de referéndums, de que existan mayores lazos entre las acciones que hace el Parlamento y el ciudadano. Como latinoamericano, ¿crees que tiene futuro este proyecto de la Unión Europea? Por supuesto, yo creo que continúa siendo un ejemplo a seguir en muchos aspectos. Aunque hemos hablado y criticado mucho a Europa, nos ha mostrado que todavía es un lugar que respeta la libertad, que respeta la democracia, que respeta en ciertos niveles la solidaridad. ¿Qué le cambiarías a Europa? ¿Qué le cambiaría a Europa? Pues le cambiaría gobiernos de extrema derecha, por ejemplo, que están surgiendo, por ejemplo, que mencionaste en Hungría. Le cambiaría lo que me parece la idea preponderante de Europa a sí misma, de cómo se observa a sí misma como un mercado. Le cambiaría un poco eso. Esta es regresar a sus orígenes sociales. La opinión de un latinoamericano que realmente es importante, porque desde América Latina yo pienso que se ve a Europa como el lugar ideal donde todo el mundo quiere vivir, el espacio de libertades que no se logran muchas veces allá en América Latina, la estabilidad democrática, la estabilidad, entre comillas, económica. Y un alemán, ¿qué le cambiaría acá a Europa? Bueno, Europa cambiarle... Yo creo que hay que terminar el déficit democrático de lo que hablamos. Pues esta Europa hay que avanzarla. Ella tiene que avanzar con una política común exterior, con una política común económica, con una política... Hay mucho por hacer, pero hay que ir despacio y informar a la gente y llevar a la gente consigo. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por estar acá con nosotros. Es un tema que nos daría para otro programa más, pero bueno, yo creo que ha quedado un poco claro a todos nuestros amigos de América Latina esta situación y cuál es el futuro de Europa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.